hay un usuario en una plataforma social que se llama Reddit que escribió quejándose de que una empresa de programas de pérdida de peso estaba usando sus fotos, antes y después de sus fotos, para vender una especie de sistema de pérdida de peso en el Instagram de esa compañía. Entonces este enojado usuario dice que habían subtitulado las fotos de él, el antes y el después, gordito y luego flaquito, y escribieron que él puso gracias 3 semanas de, pérdida de peso, dándole la gracia a la otra compañía, ¿no? Y el usuario dice nunca escuchó él de esa empresa y que por supuesto nunca respaldaría la misma. Y la pregunta que el usuario tenía en esta plataforma es, ¿puede una empresa utilizarme legalmente como portavoz sin mi consentimiento? ¿Tengo derecho a interponer una demanda y en caso afirmativo, ¿valdría la pena hacerlo? Qué cosa seria, ¿no? Increíble, pero bueno, lo que le quiero decir es que tenía este hombre todo el derecho de quejarse, pero imagínense que una empresa le diga a usted, mire, sé que no está gordito, está musculoso, tómese una foto ahora y hace una dieta con nosotros, se toma una foto al final y nosotros le pagamos por esto. Bueno, ahí tiene un poco más de sentido, pero hoy, con su consentimiento, lo que vamos a hacer es, lo quiero embarcar en una dieta, para lo que necesito que usted se saque una foto mental de el antes. En este caso estamos hablando espiritualmente. Y queremos ver el antes y el después, porque conforme vemos este mensaje, vemos el antes y el después de un creyente que toma seriamente su salud espiritual. Entonces, para poder hacerlo, este creyente tiene que estar comprometido en una dieta espiritual. Y es lo que quiero mostrarle hoy. La dieta del crecimiento espiritual. Así que si pensaba que le iba a dar una dieta para perder peso, lamento informarle que no, pero fíjese que ahora es reclutado usted y lo primero que vamos a enseñarle en esta, empresa imaginaria, es que usted, si quiere tener una dieta de un crecimiento espiritual, como si fuera una dieta normal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que desechar cosas. Entonces, luego le voy a mostrar que tiene que, una vez que desecha cosas, desear cosas que son buenas. Y luego quiero hacer la demostración. Mire qué bien que se ve. Pero bueno, estamos estudiando el libro de Primera de Pedro y en este pasaje que vamos a ver hoy podemos ver que hay un llamamiento, una invitación a una dieta de crecimiento espiritual. Una vez que Pedro les ha mostrado a sus lectores los beneficios de la salvación que han recibido y luego que los ha exhortado con 4 mandamientos, ahora comienza en el capítulo 2 a entregar otro mandamiento, pero esta vez busca alentar a los creyentes a ajustarse a una dieta que los mantenga sanos y fortalecidos para mantenerse firmes ante la hostilidad del mundo. Es imposible mantenerse firmes si usted no está fuerte espiritualmente. Es imposible estar fuerte espiritualmente si usted no está en una dieta espiritual que sea buena, saludable. Entonces, comenzando el capítulo 2, Pedro escribe, y si lee conmigo, comenzando en el versículo 1 del capítulo 2, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, hoy les quiero mostrar 3 puntos: desechando, deseando y demostrando. Para comenzar una dieta saludable debemos dejar a un lado
esos alimentos perniciosos que nos hemos acostumbrado a comer. O sea, debemos dejar a un lado las costumbres viciosas o viciadas del viejo hombre para que podamos tener deseos por la nueva alimentación. Al menos que las cosas viciadas del viejo hombre son dejadas a un lado, no vamos a tener apetito por las cosas buenas y nuevas. Entonces, comencemos con el primer punto, desechando. Una dieta saludable, una dieta de crecimiento espiritual, involucra el primer paso, que es desechar. Dice Pedro en el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación. Podemos comenzar por ese por tanto, con el cual vemos que Pedro se está refiriendo a la sección que estudia exhortaciones. Porque, como viéramos la semana pasada, usando el pasaje de Efesios 5, que debemos imitar a Dios en el amor y desechar un montón de cosas malas, eso nos decía Pablo. Bueno, lo mismo hace el apóstol Pedro, obviamente, siguiendo el argumento que está haciendo en el capítulo 1. La razón por la que no usé al apóstol Pedro la semana pasada es porque quería hacer este mensaje específicamente con lo que Pedro tiene que decir acerca de las cosas que tenemos que desechar para poder imitar a Dios en la manera que amamos. O sea, lo mismo que vimos al apóstol Pablo haciendo con el contraste entre el amor que debemos aprender de Dios y contrastándonoslo con las nefastas consecuencias de ese amor a nosotros mismos, que es un amor infatuado con nuestro narcisismo, nuestro amor a nosotros mismos, y el usar a los demás, ¿para qué? Para amarlos, no, para alcanzar lo que deseamos para nosotros. Lo mismo ahora hace Pedro, diciéndonos, luego de exhortarnos y que nos amemos fraternalmente, ahora en el capítulo 2, ¿qué hace? Ahora nos hace un listado de cosas que debemos evitar para poder tener un amor genuino por los demás. Este es un nuevo tipo de experiencia que se exige del creyente, quien debe despojarse a sí mismo de los malos hábitos que corrompen y destruyen toda comunidad. Recuerden, estamos hablando del amor edifica. Y estas cosas que vamos a mencionar ahora no edifican, destruyen la comunidad. Es así como cuando hacemos una dieta, hermanos. Si queremos ser exitosos en ella, debemos eliminar los malos hábitos alimenticios. De la misma manera, para crecer espiritualmente y poder amar a nuestros hermanos sinceramente y fraternalmente, debemos eliminar los hábitos que son malsanos para que podamos afirmar el apetito espiritual necesario para el crecimiento que buscamos. Y esto es algo que debemos hacer nosotros. Esto es una decisión que debe ser tomada por nosotros. Es lo mismo que cuando usted verdaderamente decide, no, voy a entrar en una dieta rigurosa. Al menos que usted esté bien intencional en lo que está haciendo, no le va a ir bien. Va a durar 2 días. Esto es algo que debemos hacer nosotros, tomar la decisión de eliminar las cosas que son nocivas para no destruir la comunidad. Y esto lo veremos más en nuestro segundo punto también cuando, ¿qué queda en nosotros hacer? Desear las cosas buenas. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos desechar? Pedro nos da un listado que no es exhaustivo, pero que trata con pecados que desgarran el tejido social de la iglesia. Estos pecados, si no son tratados, comienzan a deshilachar y arrancar los hilos de amor que son esenciales para mantener la unidad en la iglesia. Pedro menciona 5 pecados, 5 hábitos que debemos dejar
Debemos ponerlos a un lado para poder crecer en amor, un amor entrañable hacia nuestros hermanos y hermanas. Cada elemento de esta lista de vicios se refiere a pecados que tienen que ver con las relaciones personales. Concretamente a los pecados que impedirán a una comunidad de fe, le van a impedir a esta comunidad de creyentes amarse los unos a los otros. Entonces, si mira conmigo el listado, el apóstol menciona malicia, engaño, hipocresías, envidias y difamación. Malicia. ¿Qué es esta palabra? Es la palabra kakian. Esta palabra que originalmente significaba vicio de cualquier tipo, es ahora utilizada por Pedro para indicar aquellas cosas que son perjudiciales para el amor fraternal. Esta es una malicia, esta malicia es una actitud. Es un espíritu mezquino, un espíritu malicioso, es una disposición viciosa que tenemos. Y tal disposición era claramente destructiva para la comunidad y lo sigue siendo. Malicia. Luego habla de engaño. Es la palabra dolon o dolón. Lo que conocemos en español, sobre todo en términos jurídicos, es una palabra, la palabra dolo, que es un término que significa astucia, atrapar a alguien con carnada o atrapar a alguien con trampa. Este engaño se refiere a vivir de forma falsa para obtener una ventaja inapropiada sobre los demás. Tengamos cuidado, no seamos engañadores. Ya no somos hijos de el engañador, Satanás. Luego Pedro dice, hipocresías, donde el engaño es esta disposición permanente de la persona. Este es el acto, la hipocresía es el acto de la suplantación, es el acto del engaño, es una manifestación constante del engaño. Esto es una persona que asume el papel de otra detrás de una máscara. ¿Soy esto? No, no lo soy. Soy otra cosa. Pero estoy hipócritamente presentándome de una manera. Esta forma de vivir hipócrita es antitética, o sea, contraria a lo que es el amor que Pedro les está ordenando a estos creyentes que deben mostrar los unos por los otros. Y es lo mismo para nosotros. Si usted quiere amar a su hermano fraternalmente, mostrar amor fraternal, no debe haber hipocresía. Recordemos que en el versículo 22 Pedro nos dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, ¿para qué? Para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y la hipocresía es todo lo contrario al amor que los cristianos deben tener unos por otros. Mientras que el amor sustenta y sostiene el tejido de la comunidad cristiana, la hipocresía, por su parte, es esa tijera que corta, destroza, despedaza el tejido de esa comunidad. Luego Pedro nos muestra la palabra envidias. Debemos desechar la envidia. Esto muchas veces es entendido como tener un mal ojo, una mala actitud o una mirada mala. Y en un sentido describe la actitud y el comportamiento de la persona envidiosa. Si mira bien, una persona envidiosa tiene una mirada especial. La envidia consiste en un estado de mala voluntad, de mala predisposición hacia alguien, debido a alguna ventaja que nosotros creemos que esa persona tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, la envidia y los celos son los disparadores de grandes, graves y terribles pecados.
La envidia y los celos estuvieron en acción para ejecutar el primer crimen. ¿Cuál fue el primer crimen? Un fratricidio. Un hermano matando a otro hermano por envidia, por celos. Caín asesina a Abel por celos y envidia. Los celos y envidia de los hermanos de José, ¿qué hicieron? Lo arrojaron al pozo, fue vendido como esclavo y terminó en Egipto. La envidia y los celos obligaron a Moisés a huir de la presencia de Faraón. ¿Por qué? Porque sus compatriotas dijeron, ¿quién te ha hecho juez o gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como ayer mataste al otro egipcio? Envidia. Celos. A causa de los celos, David provocó la envidia no solamente de los extraños, sino que sufrió la persecución incluso de Saúl, el rey de Israel. Podemos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que la envidia es una marca de la persona inconversa. Así es como vivíamos antes de conocer al Señor. Así cuando usted claramente ve que alguien que necesita una dieta va todos los días a McDonald's, bueno, acá vemos que la envidia es una marca de una persona que no conoce al Señor. Tito 3:3 nos dice, porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Qué trae la envidia? La malicia. Somos aborrecibles, nos odiamos unos a otros. Romanos 1:29 dice lo mismo. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos. Pero también vemos, hermanos, que la envidia es bien dañina a la iglesia, sobre todo cuando nace aún de controversias teológicas que son innecesarias. Pablo habla de esto en 1 de Timoteo 6:4, cuando dice y le advierte a Timoteo, no te metas en esto, porque estos que entran en este tipo de controversias teológicas innecesarias, es una persona que está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es claro cuando uno abre la palabra de Dios de que el envidioso no entrará al reino de los cielos. Por eso, hermanos, hay que dejar esa costumbre corrompida del viejo hombre de ser envidioso para poder desear lo que es bueno. En un sentido es como el Salmo 34:14 nos dice, apártate del mal y haz el bien. Hermanos, el punto que estoy haciendo acá es que si usted antes veía la envidia como un pecadito, o un pecado blanco, o un pecadito inocente, bueno, déjeme contarle un poco más acerca del peligro de la envidia. ¿Recuerda usted que fue por envidia que los líderes religiosos entregaron a Jesús a Pilato? Fue por envidia. Es más, no lo digo yo, no lo dice Mateo el escritor, lo dice el mismo Pilato. El mismo Pilato se dio cuenta de esto. Y Mateo lo registra en el 27:18 de su evangelio. Dice, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Hermanos, la envidia es un pecado malicioso que se hace pasar por algo que no es y destruye las relaciones. No solo en la congregación de la iglesia local, sino entre los mismos ministros de Cristo. Pablo, el gran apóstol, tuvo que sufrir esta envidia. En Filipenses 1:15 él relata esto. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Gloria a Dios.
Qué triste que Pablo, mientras sufría las prisiones por causas del Evangelio, también tenía que sufrir la envidia de aquellos que predicaban el Evangelio, por contienda, por vanagloria, por envidia. Miremos ahora la palabra difamación. Es otra cosa que tenemos que desechar para poder entrar en esta dieta del crecimiento espiritual. Por último, Pedro prohíbe a sus lectores y a nosotros la calumnia, la difamación. La calumnia, que se refería a las malas palabras destinadas a desprestigiar a los demás. Miren, no sé si hay un pecado, entre comillas, respetable, más dañino y más destructivo que el chisme y la difusión de noticias calumniosas. Pedro claramente les dice a los creyentes esto: tengan cuidado, desechen, despójense de la difamación, de la calumnia. Aún a aquellos que están sufriendo todo tipo de persecuciones, viene el apóstol Pedro a escribirles esto: no caigan en esto. Y si su pasado era marcado por ser una persona chismosa, difamadora, calumniadora, aunque te persigan, no hagas esto. Guarden sus labios de la calumnia. Y déjeme que le diga algo, hermano, que hay un pasaje de las Escrituras que nos habla claramente acerca de cuán nocivos y destructivos son los chismes y las calumnias. Entonces, si puede ir conmigo a Levítico 19, Antiguo Testamento, Levítico 19, vamos a empezar viendo el versículo 16. Y Levítico 19, 16 dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Y para que entienda mejor lo que Dios está ordenando aquí, debes saber que en esta sección de Levítico 19, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la ley de Dios está delineando qué es lo que significa para el adorador de Dios ser un buen prójimo. Si usted quiere ser un buen adorador de Dios, tiene que ser un buen prójimo. Y mire esto, los versículos 11 y 12 prohíben el robo, prohíben el engaño y la mentira. Luego el versículo 13, estamos en el versículo 19, de Levítico 19. Luego el versículo 13 del capítulo 19 prohíbe la opresión del prójimo mediante el robo o la retención del salario ganado. En el versículo 14 luego prohíbe la malicia hacia los discapacitados. El versículo 15 ordena el juicio imparcial. Y después tenemos el versículo 18, que es muy conocido. Es el segundo mayor mandamiento de la ley: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es en el versículo 16 que el Señor declara: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Y permítame que le cuente un poco más acerca de esta palabra traducida como calumniador. Bueno, es una palabra hebrea, raquil, que se utilizaba para describir a un mercader ambulante que vendía drogas, no drogas como hoy en día, vendía medicamentos, si quiere ponerlo así, y vendía también especias, e iba de ciudad en ciudad. Ponga su mente, ¿no? En esos tiempos iban con camellos, con algunos, dependiendo la zona, caballos. El punto es que este mercader iba de ciudad en ciudad, y dado que viajaba a distintos lugares para vender sus productos, este hombre se relacionaba con mucha gente. ¿Y qué pasaba entonces? Este vendedor ambulante con el tiempo acumulaba bastante información, que era información verdaderamente poco atractiva o positiva acerca de las distintas personas con las que él hacía negocios de pueblo en pueblo.
¿Y qué hacía este hombre? Bueno, él compartía la información que tenía, la compartía con otros cuando le convenía. Imagínense, llega a un pueblo que nadie lo conoce, quiere que la gente le compre, entonces una de las armas que usa es compartir cosas que sabe de otro pueblo. Está mal la persona que da el chisme, pero también está mal el que presta el oído. Y fue así que con el tiempo este término raquil llegó a utilizarse para referirse a un chismoso. Alguien que llevaba historias de casa en casa para su propio beneficio y para difamar a otros. ¿Y cómo actúa el calumniador cristiano? Esa es la pregunta. Oh, no hay. Bueno, el apóstol Pedro nos dice que si queremos verdaderamente crecer espiritualmente, debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación, el chisme, el engaño. Entonces, el calumniador, el chismoso cristiano, se transforma en el diario del pueblo, publicando las faltas de otros, ¿no? Recuerdo cuando me crié un tiempo en Juan Lacase, Uruguay, y llegaba el tiempo de los campeonatos de fútbol y iba ese con tremendo parlante informando todo y decía cuáles eran los partidos y todo y quiénes iban a jugar y a veces daban la información de quién estaba lesionado. En definitiva, uno se enteraba, uno estaba esperando que este hombre pasara con la bicicleta, el carro para escuchar y saber todo lo que uno quería saber. Y a veces hay cristianos que se convierten en este diario del pueblo, en este mensajero que no es un chisme, ¿no? Simplemente que, ¿viste lo que hizo este, no? O lo que dijo tal hermano. Y bueno, sin querer o no, hermanos, oremos por esto. Tengo un pedido de oración. Resulta que, por favor, manténganlos acá, ¿no? Entre nosotros. Pero vi a José saliendo de la casa de la vecina. La esposa no creo que sabe nada. Pero bueno, el calumniador cristiano se transforma en esto, revelando secretos, sembrando discordia y arruinando las reputaciones de sus hermanos y hermanas. Gracias a Dios no pasa en esta iglesia. Pero no queremos que pase. Y Pablo advierte de este peligro en 1 Timoteo 5:13, cuando habla acerca de ayudar a las viudas. Él dice, ¿no? Y además, ¿no? Él dice esto: aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Y el apóstol dice, evitemos esto. Y luego en otra sección, en Tito 2, dice, las mujeres adultas tienen que entrenar a las más jóvenes en la fe. Pero bueno, ahora lo que quiero es que notemos esta diferencia que hay entre la calumnia y el chisme. ¿Ha pensado en eso? ¿Se ha preguntado? ¿Qué diferencia hay? Bueno, mire esto. Cuando alguien calumnia, está diciendo algo que él sabe que es falso. Yo sé algo que es falso, pero lo voy a decir porque voy a calumniar, voy a atacar la imagen de mi hermano. Ahora, cuando alguien chismea o chismorrea, como usted le diga, simplemente no se preocupa de la veracidad de lo que está diciendo, si esto es verdadero o falso. Él lo que quiere es contar algo. Al chismoso no le interesa la veracidad de lo que dice, al chismoso le interesa hablar, chismorrear. Pasa el tiempo así. Incluso, si el relato fuera cierto de lo que está diciendo, junto con el chismorreo se incluye la transmisión de acusaciones sin fundamento a veces, que obviamente pueden perjudicar o dañar la reputación de la otra persona. Por eso, hermanos, debemos entender la seriedad del asunto. Hay un paralelismo sinónimo acá en Levítico 19:16, si está todavía ahí. Les leo de nuevo, miren, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo.
Aquí no es que Moisés está desvariando, hoy se confundió, está saltando de pensamiento en pensamiento. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No, hermanos, lo que Moisés nos está diciendo es que andar como calumniador se equipara, se iguala, tiene la misma fuerza que alguien que actúa contra la vida de su prójimo. Es muy simple. La frase en hebreo suena aún más fuerte, dice: no actúes contra la sangre de tu prójimo, no chismees. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos permitirle a Dios que la fuerza de este texto caiga con todo su peso sobre nosotros. Debemos permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a desechar esto para poder tener verdaderamente un deseo por las cosas buenas y tener esta dieta de crecimiento espiritual, ¿no?, que nos va a ayudar a crecer, a estar fuertes, para poder resistir a este mundo que nos acosa. Y miren esto, calumniar a alguien con el simple hecho de repetir información sin fundamento sobre alguien se pone al mismo nivel moral del asesinato premeditado. En otras palabras, cuando usted calumnia a alguien, cuando usted difama a alguien, está cometiendo un asesinato premeditado contra su hermano. Empieza a verlo así. Y va a ver que se le van a ir las ganas de calumniar. No, bueno, lo tengo que predicar, ¿ok? No estoy acusando acá directamente. Pero bueno, miren cómo será esto de serio, hermanos. Que esta verdad que les estoy diciendo, que vemos acá en Levítico 19, está refrendada, se podría decir de alguna manera, por Proverbios 11:9. ¿Qué dice Proverbios 11:9? Dice: con la boca el impío destruye a su prójimo. ¿Lo hace con un arma? No. Lo hace con su boca. Proverbios 12:6 nos dice algo parecido. Las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas. Y miren lo que está haciendo acá Salomón al escribir eso. Salomón le está dando vida a las palabras, está personificando las palabras malvadas. Él las muestra como asesinas premeditadas, esperando al acecho para quitarle la vida y derramar sangre del prójimo. Por eso, hermanos, no nos convirtamos en asesinos al acecho al no guardar nuestros labios de hablar contra nuestro hermano. Esta serie de pecados que acaba de mostrar Pedro son pecados que debemos dejar a un lado, debemos desechar si es que queremos crecer espiritualmente. Entonces, crecemos espiritualmente desechando y luego deseando. Ya se tomó la foto del antes y le dijeron: bueno, ahora deja las donas todos los días, no vayas a McDonald's todos los días, no comas grasa todos los días, deja la soda, por favor. Le dieron todas las indicaciones: desecha esto, desecha lo otro. Para crecer espiritualmente, desecha la malicia, desecha el engaño, desecha la hipocresía, desecha la envidia, desecha la difamación. Entonces ahora, una vez que desechas eso, te da el gusto. Vas a querer aprender y gustar, ¿qué? Desear lo que es bueno. ¿Qué tenemos que desear? Bueno, si se está preguntando eso, gracias, porque lo vamos a ver ahora en el punto número 2. Deseando. El verbo dominante de esta sección es desear. Está expresado como un participio auristo. ¿A qué me refiero con esto? Que muestra una fuerza imperativa, es una orden, es un mandamiento. Deseemos. Entonces, si estamos embarcados en esta dieta, si esta empresa nos ha contratado para rebajar de peso y ver el antes y el después, ahora nos da la orden: ¿querés que te paguemos? Desea lo que es bueno. ¿Quieres tener beneficios? Desea lo que es bueno. Desecha lo malo, desea lo bueno. Esto es un mandamiento que indica que se trata de una decisión moral que debemos nosotros tomar de una vez y para siempre. Los cristianos deben tomar la decisión de desear crecer en Cristo. Si usted no toma la decisión de desear crecer en Cristo, usted no va a crecer en Cristo. Pedro dice:
deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Entonces le tengo que preguntar, ¿desea usted crecer en Cristo? ¿Está tomando todas las medidas necesarias para hacer que su crecimiento espiritual sea una realidad? ¿Desea usted crecer? Recuerde que es un mandamiento. Es un mandamiento que se nos ha dado a nosotros. Debemos crecer. Esto no es opcional, debemos crecer. Y la palabra usada por Pedro para deseen indica un deseo intenso, pero no solamente un deseo intenso, este es un deseo recurrente. Esto es algo que no podemos quitarnos de encima. Deseamos crecer, deseamos estar embarcados en esta dieta del crecimiento espiritual para estar fortalecidos en Cristo. Y pensemos en la analogía que Pedro nos está brindando aquí. Él nos habla de que debemos desear ¿qué? La leche pura de la palabra. La leche es la dieta natural de los niños. Y no solo la desean, sino que se sienten atraídos por un poderoso impulso instintivo hacia el pecho materno. Si usted ha visto un bebé, al principio lo tienen que dirigir hacia el pecho materno, pero una vez que aprende y cuando tiene hambre, usted sabe ese deseo. Nadie va a parar a ese niño si ese niño no obtiene lo que desea. Hermanos, entonces, de la misma manera nosotros tenemos que estar atraídos y tenemos que tener este poderoso impulso instintivo que los niños tienen. Ellos lo tienen hacia el pecho materno, nosotros hacia la palabra de Dios. Pedro lo conecta a esta analogía, a esta ilustración que está usando con lo que ya dijo en el 1:23, pues han nacido de nuevo. O sea, sigue la misma ilustración, la misma analogía. Pedro le pide ahora a sus lectores que anhelen el alimento más adecuado. ¿Para qué? Para promover su desarrollo hacia la madurez espiritual. Y si usted ha nacido de Dios, debe estar en crecimiento constante y para lograrlo debe dejar primero esos ingredientes nocivos con los que se alimentaba previamente y debe ahora desear, como niño recién nacido, la leche pura de la palabra de Dios. Pero, ¿a qué se refiere Pedro con recién nacidos? ¿Se refiere a que son creyentes recién convertidos? O sea, ¿es esto que estamos hablando solamente válido y aplicable a los recién convertidos? O sea, ¿qué pasa con nosotros, los que ya tenemos años en el Evangelio? ¿Aplica también para nosotros este mandamiento de desear crecer? Bueno, sí. Notemos que Pedro le ordena este mandamiento a creyentes, parte de los cuales son ¿qué? Creyentes maduros, pero que también deben esforzarse en alimentarse correctamente. Miremos esto más atentamente. Si están mirando ahí el versículo 2, dice, deseen como niños recién nacidos. Y como veía, recién les mostraba rápidamente, hay dos maneras de entender esto, que se refiere a cristianos que son recientemente convertidos, o que no se refiere en sí a lo que es cuán reciente es la conversión de ese cristiano, sino que se refiere a este ardor, a este deseo de un niño de pecho y su anhelo de ser alimentado. Entonces, es ahí donde nosotros, nos paramos. Creemos, estamos inclinados por la opción de que acá Pedro está tomando esta analogía para mostrarnos que de la misma manera que estos niños desean esta alimentación, nosotros debemos desear crecer espiritualmente. Pero bueno, ¿qué más podemos ver de esto? Dice, deseen como niños recién nacidos. Entonces, estos somos nosotros. Hemos optado por ver y entender que se refiere no a que son recién convertidos, sino que son ¿qué? Cristianos, aún los maduros, que deben desear la palabra de Dios con el mismo ardor, con la misma pasión que cuando recién llegaron a la fe.
Entonces, Pedro se refiere al esfuerzo que debemos mostrar en alimentarnos para crecer espiritualmente. Esa es la actitud que Pedro quiere que tengamos, que con la misma pasión, ardor, esfuerzo que un niño de pecho busca ser alimentado, nosotros también busquemos ser alimentados con la palabra. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Así que, hermanos, veamos otra cosa. Este lenguaje figurativo que Pedro está utilizando se usa para señalar el deseo apropiado que todo cristiano debe tener por la palabra. Y en un sentido podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Pedro está usando una ilustración que el Señor usó en Mateo 18:3. En Mateo 18:3 el Señor dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que Pedro ahora está tomando esta ilustración y la lleva aún más lejos, aplicándola a la vida práctica del creyente. Y lo otro que quiero mostrarles para fundamentar de que eso es como estamos entendiendo, de que se refiere al ardor, al deseo que un niño de pecho tiene que tener, el cristiano tiene que tener lo mismo por la palabra de Dios. Fíjense que ahí Pedro usa la palabra como. O sea, él está usando lo que se llama un símil, lo que nos da a entender que esto tiene un sentido figurado en la mente del apóstol. Cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, usamos un símil, que es una manera de hablar cuando comparamos algo, y es una figura retórica, es algo que damos por hecho, para establecer una relación de semejanza entre dos cosas, ¿no? Por ejemplo, miren esto. Tus ojos son como el café. Es decir, tus ojos son marrones. O si decimos, tus ojos son como el café liviano. Es decir, tus ojos son suaves, como el café liviano. Están haciendo una comparación. Pero bueno, dejando a un lado el café, ahora tenemos que hablar de la palabra leche. ¿Ok? ¿A qué se refiere Pedro con la leche pura de la palabra? Acá no se está refiriendo a que leche se refiere a una doctrina que es elemental, que se aprende constantemente, sino que se aprende cuando recién nacimos en la fe. No, sino que esta es una verdad que tiene el sabor de cuando nacimos en la fe. Tiene el sabor del nuevo nacimiento cuando en ese momento nos entregamos a Dios completamente. ¿Para qué? Para que nos eduque. Entonces, cuando él usa esta palabra leche, se refiere a eso, ese tipo de doctrina. No es que sea algo básico, Dios es amor. No, es algo que en su momento aprendimos, tiene el mismo sabor que eso que aprendimos al principio. La etapa de la madurez cristiana, en este caso, no es lo que está en vista. No es si usted tiene 5 o 10 años en el Evangelio o si es recién nacido en el Evangelio, sino que se refiere a que debemos, sí o sí, no importa el tiempo que tenemos en el Evangelio, alimentarnos de esta leche de la palabra. Pedro lo que está haciendo acá, hermanos, es llamando a los lectores a anhelar aquello que causó el cambio en sus vidas. Pues el mismo poder que les dio nueva vida también va a ser el poder que los va a hacer crecer. Entonces, si usted llegó a la fe a través de entender y leer la palabra de Dios. Yo llegué a la fe con Mateo 11, 28 y 29. Pero la misma palabra que me trajo a la fe es la misma palabra que ahora me santifica cada día, me desafía cada día. Ve y marca mi pecado en mi vida para que yo vea este pecado, lo traiga delante de Dios y me arrepienta cada día. Es la misma palabra. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Que de la misma manera que deseé esa palabra como un niño de pecho, cuando llegué al Evangelio, debo con la misma intensidad desear esa palabra, ahora. Entonces, cuando Pedro nos habla de desear la leche de la palabra, Pedro nos está hablando de que la palabra es verdad, es pura, edifica. Y esto
Pedro lo está contrastando con esas cosas que vimos al principio, que no nos edifican. Son esas cosas que comemos que verdaderamente nos intoxican. Entonces, para poder tener el deseo de las cosas buenas, debemos dejar eso y debemos desear la leche pura de la palabra. Porque el engaño, la calumnia, son un mal uso de las palabras en la comunidad cristiana y terminan destruyendo la misma, eso lo vimos. Y sin esa unidad, obviamente, no hay aliento, no hay protección en contra de la hostilidad del mundo. Fue un poco lo que cantamos en el último canto. Y hermanos, entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que así como la leche materna suple los elementos necesarios para que el infante crezca a la madurez, de la misma manera la palabra de Dios suple todos los nutrientes espirituales para que alcancemos la madurez espiritual. Pero esto es algo que alcanzamos deseando ser alimentados por la leche de la palabra de Dios. Y este deseo, hermanos, no es un deseo caprichoso, esto es una necesidad, es más, es un mandamiento. Debemos desear la palabra de Dios con la misma intensidad que un bebé llora, desea y apasionadamente quiere ser alimentado por la leche de su madre. Y bueno, de nuevo, ¿qué quiero decirles? Que no debemos confundirnos aquí de que el mandamiento no implica que debemos actuar como bebés espirituales. No es lo que se refiere. No debemos actuar como bebés espirituales para pretender de que estamos deseando la palabra de Dios. No, el mandamiento aquí comunica que debemos tener el mismo deseo por la palabra que cuando nacimos en la fe. Y para concluir con este punto, no se confunda con el uso de la palabra leche para hablar de la palabra de Dios. No está hablando, como les decía de nuevo, quiero reiterar eso, no está hablando de esas doctrinas elementales que hemos aprendido, no. Por ejemplo, Pedro no está usando la leche de la palabra como la usa Pablo en 1 Corintios 3:2 o como la usa el escritor de Hebreos en Hebreos 5:12 al 13, sino que en el contexto que estamos estudiando acá, Pedro tiene en mente lo que él nos está comunicando es que la leche que alimenta al cristiano es la totalidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto no es algo elemental, no, es todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. El punto que Pedro está haciendo acá es que es a través de la digestión de la leche de la palabra de Dios que los lectores debían crecer en su salvación. Y cuando se refiere a crecer en la salvación, de nuevo, no está endosando, enseñando la salvación por obras, sino que habla del crecimiento en la salvación. Así como un bebé no es responsable por su nacimiento, pero en un sentido es responsable o se le da ese instinto de vivir y ese bebé debe alimentarse cada día, nosotros debemos hacer lo mismo. O dicho más claro, el bebé no hace nada para nacer, pero hace cosas para vivir, ¿no es cierto? Bueno, usted no se trajo a la fe, usted fue nacido de la voluntad de Dios, por el Espíritu de Dios, pero Dios le ha dado ese instinto de vivir en la fe que hace y le pide que usted se alimente. Pero Pedro ya les ha dicho a estos creyentes que ellos han nacido de Dios. Así que ahora les está diciendo, aliméntense del mismo Dios, de la palabra de Dios, de quien han nacido. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver hasta ahora? Si usted ha nacido de Dios, seguramente tiene ese deseo de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué debe hacer con ese deseo? Debe satisfacer ese deseo, porque es lo que Dios usa para acercarnos a su palabra y alimentarnos. Entonces, de nuevo le pregunto, ¿está usted deseando alimentarse de la palabra de Dios diariamente? ¿Se da cuenta usted que tiene ese deseo? Porque en un sentido, para cualquier cristiano, eso debe ser una pregunta retórica, o sea, se debe dar por hecho. Porque tanto el nacimiento espiritual como el deseo de alimentarse de la palabra de Dios son cosas provistas por este Dios. Y lo que nos lleva a decir que cuando desechamos los vicios que nos intoxican y deseamos las virtudes que nos alimentan, estamos demostrando que pertenecemos a Dios y estamos disfrutando de estos beneficios espirituales. Por eso en nuestro último punto veremos que, demostrando, entonces ya desechamos las cosas malas, nos sacamos la foto de antes, incorporamos y deseamos lo bueno, y ahora hay que demostrar, ahora hay que sacarse la foto del después. ¿Cómo luce un cristiano que ha pasado por esta dieta del crecimiento espiritual?
Bueno, Pedro nos dice, si es que han probado la bondad del Señor. Este es nuestro último punto, demostrando. Aquellos que han probado la bondad del Señor, simplemente van a haber desechado las cosas malas y van a haber deseado las cosas buenas. El deseo de los creyentes de desear la palabra de Dios demuestra que ya han probado la bondad del Señor. Observemos que Pedro, a propósito, no sé si notaron, usa este concepto de gustar o probar, cuando al mismo tiempo está usando la analogía de la leche. Entonces, Pedro está asumiendo que los lectores de esta epístola han probado de esta bondad de Dios. Y es lo que los debería llevar a ¿qué? A desechar lo malo y desear lo bueno. Pedro está citando el Salmo 34:8, algo que vimos anteriormente. La mente del apóstol Pedro está informada con la palabra de Dios. Y el Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y créanme, hermanos, que en tiempos donde el peligro acecha, donde las persecuciones aumentan, donde los sufrimientos recrudecen, esos son los mejores momentos para probar la bondad de Dios y refugiarse en Él. Los cristianos deben experimentar esta realidad constantemente. Somos recipientes de la bondad de Dios. En su carta, Pedro reemplaza el nombre de Dios. Como verán ahí, dice Señor, en vez de usar Jehová, que es el nombre único de Dios que refleja su eternidad y existencia en sí mismo. Pedro dice Señor. ¿Por qué? Porque lo usa de una manera para referirse al Señor Jesucristo. Y este no es un reemplazo accidental que está ocurriendo aquí, sino que Pedro quiere mostrar claramente cuál es la relación de identidad entre Jehová y Jesús. Y al notar que sus lectores han experimentado la bondad de Dios al haber probado la leche de la palabra de Dios, lo que el apóstol Pedro hace aquí es indicar que hay una conexión necesaria entre la palabra de Dios y el experimentar la bondad de Cristo. Por lo tanto, anhelar la palabra de Dios equivale a anhelar al Señor, pues solamente cuando anhelamos la palabra es que experimentamos al Señor Jesucristo. ¿Usted quiere experimentar a Cristo? Anhele la palabra de Dios. Experimente el zambullirse en la palabra de Dios. Y no solo eso, un deseo maduro por la palabra de Dios es basado en la experiencia previa de lo que es haber experimentado la bondad de Dios. Y algo curioso, miren esto, la belleza de la palabra de Dios. Pedro usa una palabra para describir la bondad del Señor. ¿Saben cómo es esa palabra en griego? Es una palabra que suena muy parecida a la misma palabra para Cristo. El apóstol usa la palabra Krestos, que cuando se usa aplicado a los alimentos, significa que algo es delicioso al gusto. O sea, fíjense el sonido, Krestos Christos. Cristo es delicioso al paladar del cristiano. Desechemos lo malo, deseemos lo bueno. Cristo es delicioso para el paladar del cristiano. Aquel que ha probado la bondad del Señor ha gustado algo que no puede dejar de desear, porque lo ha gustado no solo con palabras, lo que ha gustado es no solamente la palabra de Dios, ha gustado la persona de Cristo. Así que, ¿cómo concluimos esto? Bueno, Pedro llama a los lectores a anhelar la palabra, evitando al mismo tiempo las actividades pecaminosas. De este modo es que van a poder crecer en madurez conforme siguen experimentando la bondad del Señor. En esta dieta sana para el crecimiento espiritual, ¿qué es lo que hemos aprendido? Porque esto debemos llevarlo al corazón. Hemos aprendido que debemos desechar todo aquello que no ayuda a nuestro crecimiento. Al mismo tiempo que deseamos la leche de la palabra de Dios, que nos va a nutrir desde nuestro nacimiento en la fe hasta el día de nuestra glorificación. Y cuando hacemos eso, es como que nos sacamos la foto del después, de cómo luce el cristiano robusto, sano, sólido,
demostrando así que hemos gustado la bondad del Señor. Así que, hermanos, les aliento en esta tarde a que entren en esta dieta del crecimiento espiritual. Deseche lo malo, malicia, engaño, hipocresías, envidias, difamación. Desee lo bueno, la leche pura de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque al hacerlo demuestra que ha probado, que ha gustado la bondad del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es bien clara, Señor. Ayúdanos. Tú nos has puesto en esta dieta y tú nos has provisto la capacidad para ser exitosos en ella. Te bendecimos, te adoramos, te amamos, Señor. Ayúdanos para poder honrarte, para poder adorarte y para poder estar firmes para resistir los embates de un mundo, Señor, que te odia y que persigue a tus amados, a tus elegidos. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.